Mi nombre es Alicia Lozano, soy la directora de Circularmente, soy experta en temas de sostenibilidad y soy pues aliada del Pacto Global, que es nuestro anfitrión el día de hoy. Estamos con Mónica Guarín y con Rodrigo Romero, que son socios de Mesa Redonda. Mónica Guarín es una grandísima comunicadora con amplia experiencia en estos temas de comunicaciones, de reputación y de sostenibilidad. Y Rodrigo Romero, también socio de Mesa Redonda, es un experto en narrativas, en transmedia, en el diálogo social y en una cosa muy interesante que es el diálogo de futuros. Entonces, nada, pues estamos aquí en esta conversación con Rodrigo, con Mónica y conmigo porque nos interesa mucho este tema de la narrativa y de una narrativa asertiva para la sostenibilidad. La gente que trabaja en temas de sostenibilidad tiene entre la frustración y el reto de comunicarse de una manera transparente y asertiva. Y esto es algo que nos hemos dado cuenta que no es fácil, ¿no? Y hace unas semanas salió el video de Apple de Mother Nature, que ha sido pues muy controversial y es, digamos, un poquito el tema de estudio que vamos a traer el día de hoy, porque nos parece que toda esa discusión que hubo alrededor de él es muy enriquecedora y nos permite de pronto identificar algunas cosas que tenemos que rescatar y algunas cosas que tenemos que evitar. Entonces, esto no es nada diferente a trabajar en este tema de las comunicaciones en torno a este gran desafío que tenemos todos en torno a la sostenibilidad del planeta y de cómo todos nosotros tenemos un rol ahí, ¿no? Porque incluso en las comunicaciones estamos nosotros en el rol, pues, del receptor de la comunicación, ¿no? Entonces, estas comunicaciones pues juegan un rol súper importante pues en el éxito de todas estas cosas y queremos analizarlos, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que puedo empezar pasándole la palabra a Rodrigo para que nos hable un poquito de estas narrativas de la sostenibilidad. Rodri, pues adelante. Gracias, Alice. Qué bueno saludarte. También saludar a Mónica y saludar a las 36 justo. Ya se acaba de conectar una persona más, a las 36 personas que ya nos acompañan. Esperemos que a lo largo de este rato se vayan conectando más personas. Em, pues como dices, una de las cosas en las que somos especialistas en mesas redondas en el tema de narrativas. Yo lo defino como que somos ahí un poco nerds de las narrativas y llevamos estudiándolas un buen tiempo desde un punto de vista técnico, entender cómo se cuentan buenas historias, porque creemos en el poder de las historias, ¿no? Y evidentemente lo primero que queremos analizar alrededor de este video de Apple es la manera en cómo está contado, ¿no? La narrativa que nos ofrece. Y para ello, em, pues quisiera que viéramos un fragmento del video. Pero antes, una cosa muy importante y es explicar primero que quizás alrededor de esta pregunta de cómo potenciar la sostenibilidad como narrativa y viceversa, ¿no? La sostenibilidad como narrativa y las narrativas alrededor de la sostenibilidad nos permitirían destacar los esfuerzos que hacen muchas de las organizaciones, seguramente muchas de las que están aquí presentes, en un entorno de infoxicación. Infoxicación entendido como un contexto en el que circula demasiada información, en el que circulan muchas narrativas y en el que a veces es difícil destacar, ¿no? Entonces, a la luz de esta pregunta, quizás hacer una brevísima introducción y es, a partir de eso que dice Harari, ¿no? En su libro Sapiens, que las personas, los seres humanos como especie hemos, digamos, prosperado en el planeta porque hemos desarrollado, afinado, tenemos de manera innata esa capacidad, pero la hemos desarrollado aún más y la hemos afinado de construir ficciones y creer en ellas y a partir de ellas colaborar, ¿no? En esencia, una narrativa es un territorio conceptual que nos ayuda a construir sentido y ese sentido, eso como cuando uno dice esto nos hace sentido, nos ayuda y nos permite cooperar, ¿sí? Nos habilita. Y esa cooperación, creemos nosotros, pues es motor de cambios, ¿no? De cambios
individuales, de cambios colectivos, ha movilizado grandes transformaciones en la humanidad, ha movilizado grandes transformaciones en el planeta y en este entorno en el que creemos que es necesaria la transformación, pues por supuesto las narrativas tienen la capacidad de posicionar propósitos. La manera más, digamos, habitual en la que consumimos estas narrativas, hay muchas formas, pues son, pero la manera más habitual son las historias, ¿no? Y lo que hace Apple con su video Modern Nature, que trata de introducirnos a sus esfuerzos de sostenibilidad, es con una historia. Y fíjense que yo aquí hice un ejercicio, me puse a buscar en Google, hice un ejercicio rápido, ejemplos de reporte de sostenibilidad y fíjense lo que me aparece, ¿no? Cuadros, tablas, infografías. Es muy difícil relacionarnos con la información en este tipo, ¿no? Entonces, un poco Apple lo que intenta ahí es voltear la torta, por decirlo de alguna manera, y decir, contemos una historia. ¿Cuál es esa historia? Esa historia, pues, es la de vamos a presentarle nuestros esfuerzos de sostenibilidad, nuestro reporte de sostenibilidad a la madre naturaleza. Vamos a ver un fragmento del video como para entender de qué estamos hablando. Seguramente muchas de las personas que están aquí ya lo vieron, pero para que entremos en materia y nos situemos. A ver, a ver, tal vez ahí está cargando. Ahí está cargando. A ver, quiero hablar de tres cosas, de un par de cosas desde el punto de vista narrativo. Lo primero es que las historias están en el mundo para permitirnos generarnos, facilitarnos identificación y conexión, ¿sí? Las historias son efectivas porque nos reconocemos en ellas. ¿A qué me refiero con nos reconocemos? Por ejemplo, en este caso, lo primero que hace es plantear un escenario común, ¿no? Una junta. Para muchos de nosotros aquí esto es un escenario común, es un escenario conocido. Se evidencia un poco la tensión en el primer personaje que sale allí, ¿no? Esta chica que va como corriendo apurada y está ultimando detalles. Es decir, presentar esta información, compartirla nos puede generar sentimientos como ansiedad, como un poco de nerviosismo. Entonces, el escenario que nos plantea desde el punto de vista narrativo esta historia nos es común a muchos de nosotros, ¿no? Una reunión. Y ahí ya nos engancha porque muchos de nosotros hemos vivido esta situación. Nos pone en una situación cotidiana. Es una historia que para muchos de nosotros es cotidiana. Lo otro es que nos presenta eh, arquetipos, ¿sí? En este caso hay un arquetipo muy fuerte que todos y todas aquí reconocemos que es el arquetipo de la madre, ¿no? Eh, la madre naturaleza es quien llega con autoridad a esta reunión a pedir cuentas, ¿sí? Y plantea de hecho una tensión muy interesante ahí, ¿no? Plantea un versus que también es bien práctico y es, a ver, cuéntenme ustedes a mí, no me decepcionen o quién de ustedes me va a decepcionar rápido porque el cuentico de la sostenibilidad en las empresas ya me lo sé, ¿sí? Y esto como recurso narrativo es muy útil, ¿sí? No hay historia que nos enganche, no hay historia no hay historia que nos interese si no hay tensión. Esto en narratología, cuando uno estudia guión para cine y estudia narrativa clásica y demás, es una de las primeras cosas que se estudia y es cuál es el conflicto que vamos a plantear para que le permitamos a los espectadores interesarse por la situación, ¿no? Y entonces aquí es un poco eso, la madre naturaleza versus la empresa y dime un poco qué es lo que vamos a contar. Y ese es un recurso narrativo útil. Por ejemplo, aquí diría cómo lo podemos usar en nuestra narrativa organizacional alrededor de la sostenibilidad. ¿Cuál es la causa que estamos promoviendo en nuestras compañías y contra qué estamos luchando? ¿Sí?
contra qué estamos luchando en nuestras compañías y es eso importante evidenciarlo. Porque eso va a permitir que convoquemos a las personas a una causa, a que se sumen a esta causa y que entiendan también que nuestro esfuerzo tiene un horizonte de sentido en términos de la atención. Y lo otro, para cerrar, digamos, esta parte de narrativa es entender que las historias tienen una estructura, ¿sí? Que para contar historias hay estructuras. Aquí uso una imagen de ejemplo, un escritor, el escritor Kurt Vonnegut, que quizá uno de sus libros más famosos es Matadero 5. Él tiene una conferencia muy famosa en internet, ustedes la pueden buscar fácil, aparece en YouTube como The Shape of Stories, la forma de las historias, Kurt Vonnegut, y él dice, las historias deben tener una forma que nos que nos permita tener la atención viva, que nos permita tener el interés vivo. En este video, para analizarlo desde el punto de vista narrativo y cerrar con esto y luego hacer una reflexión, es muy clara la estructura, ¿no? Empieza con la preparación, nos plantea ese escenario común del que hablábamos, nos pone en una escena cotidiana para generarnos conexión e identificación, luego nos plantea la tensión, ¿sí? Que es ¿qué me van a decir ustedes que no me haya dicho nadie? Desde ese arquetipo de la madre naturaleza. Y luego se resuelve el asunto, es decir, empieza con tensión, sube, 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 hay un clímax ahí que es ese versus de la madre naturaleza versus la empresa y cada uno de los miembros de la mesa ahí dando explicaciones y se cierra luego con un compromiso a futuro de la organización. Esto lo pueden ustedes ver luego claramente en el video. Es decir, en resumen, un poco desde el punto de vista narrativo y como producto comunicativo, Apple hace bien en introducir sus esfuerzos de sostenibilidad dentro de una historia que nos permite conectarnos con ello y entender su horizonte de sentido. Quizás aquí para continuar en el desarrollo del webinar, pues es hacernos aquí una pregunta y es, si bien Apple siempre ha sido una marca que ha comunicado muy bien y ahora se atreve a comunicar de esta manera sus informes de sostenibilidad, la pregunta es, ¿esta narrativa, esta historia que nos cuenta Apple, aunque efectiva, es suficiente? ¿Sí? Basta con hacer buenos videos, contar una buena historia para comunicar y nuestros esfuerzos de sostenibilidad. Aquí pues Digo, diría que, ¿qué opinan Mónica y Alicia? sí, yo quisiera como a esta pregunta que haces, pero también como al análisis desde el punto de vista como puramente comunicacional, puramente narrativo, porque enseguida vamos a contrastar esto un poco como con lo que es la estrategia misma de sostenibilidad e incluso con lo que esto representa en términos de reputación y de posibilidad de construir como una perspectiva de futuro común. Eh, Hay como algunos asuntos aquí que me parecen relevantes. Uno es, de todas maneras, lo que se evidencia en esa tendencia de las marcas a la humanización, ¿cierto? Ese asunto de poner, por ejemplo, a la madre tierra en una personificación, eso también tiene, digamos, un efecto claro en la forma como la marca genera humanización. El otro asunto que me parece interesante es lo que esto significa en términos de la potencia que tienen las historias para invitarnos a cooperar. O sea, digamos que uno de los propósitos centrales, y lo decías tú al inicio en la referencia a Harari, es que las historias lo que nos permiten es creer en esos mitos comunes y en función de eso cooperar. Entonces, la pregunta aquí que de pronto nos queda, siento yo, faltando en la historia es cuál es esa invitación a todos los que debemos de alguna manera participar en esa construcción de propósito común, ¿sí? Y creo que ese es un reto que queda ahí como pendiente. Y que tiene todo que ver obviamente con la comunicación y con el propósito de contar historias y de construir esas narrativas de sostenibilidad. ¿Para qué? Bueno, y Sí, aquí yo meto un poquito la cucharada, pues porque
A mí, digamos que me parece súper importante, digamos, y yo tengo como dos versiones de mí misma, una más corporativa y una más verde, y en la corporativa, digamos, siento la absoluta necesidad de este tipo de mensajes que le lleguen a mucha gente, aunque no sean perfectos, ¿no? Entonces sé que eso, uno tiene como que lo perfecto es enemigo de lo bueno, y esto en la medida en que le haya llegado a un público más grande, tiene per se unas virtudes gigantescas, ¿no? Pero aquí de lo que estamos hablando es de una narrativa y una historia, y eso significa que es una historia, ¿no? Y que estamos aquí hablando de alguna manera de una ficción que nos están haciendo creer que es 100% realidad. Y aquí hay dos componentes, más adelante vamos a hablar puramente en temas de sostenibilidad, qué significa, pero aquí hay dos componentes que son muy importantes. Uno, que la información está formateada. Estamos contando únicamente lo que queremos contar y de la manera precisa, con toda la neurolingüística que se merezca, la información que queremos que le quede a la gente y a esta audiencia que le quede en su cabeza. Y por otro lado, tenemos una ficción, digamos, de imágenes, que es también, no sé si se puede decir, un poco deshonesta, ¿no? Porque aquí todas las imágenes están muy bien calculadas y no sé si sepan, pero pues obviamente Madre Tierra es Octavia Spencer, que es una ganadora del Oscar. El único actor natural, por decirlo de alguna manera, es Tim Cook. El resto son todos actores que están mostrando unas señales de inclusión que no son reales. Me hubiera gustado incluir aquí la foto del board real de Apple y es muy diferente al board que están mostrando aquí en esta imagen, solo como para empezar con eso, ¿no? Y hay muchas imágenes que están siendo manipuladas y que van a quedar en el imaginario del consumidor de este video, que se va a llevar la idea de una información formateada y de unas imágenes que contrastan un poquito con la realidad. Incluso las oficinas mismas de Apple fueron casi que inmersas dentro de un ambiente selvático. Estas mujeres body positive, o sea, las mujeres negras, latinas, hombres grandes, pequeños, jóvenes, viejos, esa diversidad hay que saber que no existe en Apple tampoco. Entonces, es premeditado, digamos, ese ejercicio de narrativa y visual, que si igual nos parece chévere el video, sepamos que no es tan cierto, ¿no? No sé, y digamos, en pro del mensaje, de un mensaje que tiene su valor y tiene un valor, digamos, de unos esfuerzos gigantescos que están haciendo las empresas, pero en términos de narrativa, digamos, me confronta esa falta de honestidad. No sé ustedes qué opinan. Sí, eso que dices, Alicia, es interesante. Es decir, digamos, aquí hay, yo diría que hay dos, como para usar una imagen arquetípica, dos caras de la misma moneda, ¿no? Como producto comunicativo es muy efectivo, es decir, cumplió su cometido, enganchó, generó un sinnúmero de conversaciones, es una pieza audiovisual bien hecha, es una historia bien contada, correcta, etcétera, etcétera. Pero la otra cara, y ahí es donde un poco decíamos, es suficiente, es, aunque efectivo el producto comunicativo, aunque bien hecho, aunque enganchador, ¿sí? Usando técnicas narrativas, hay que ver esto de manera crítica. Y yo, más que una respuesta, quizás me atrevo a dejar una pregunta aquí abierta, a ver si más adelante la vamos resolviendo o más bien como asomándonos a respuestas y es em, cómo desde nuestros esfuerzos comunicativos en nuestras compañías, cómo usar el recurso del storytelling para comunicar los esfuerzos en sostenibilidad, pero manteniendo esa honestidad que tú convocas, ¿no? Es decir, a veces cuando uno le dicen, ven, cotízame una narrativa, cómo hacer una narrativa, eh, no se trata simplemente de decir qué nos vamos a inventar. ¿Sí? Yo soy muy partidario de que construir la narrativa de una organización no tiene que ver con construirla, es decir, es más un proceso como psicoterapéutico porque la historia está ahí, es auténtica y es más bien como sacarla y ponerla a circular a través de un producto como este que nos muestra Apple, pero que se sienta honesta, ¿sí? Porque una de las ampollitas que puede haber levantado este producto es como muy bien hecho, muy bonito, pero como que no es tan cierto. Yo quisiera introducir aquí un poco la perspectiva como de la reputación.
porque ya lo ha dicho Rodrigo, digamos, si uno lo analiza puramente desde la perspectiva de un producto de comunicación, es un producto efectivo que cumple un propósito, que tiene una construcción, digamos, narrativa que conecta con muchas audiencias y demás. También vemos el análisis que hace Alicia desde la perspectiva de sostenibilidad un poco más crítica y donde, digamos, ya hay una pregunta de fondo como por la coherencia, pero sobre todo, diría yo, por la capacidad de hacernos las preguntas difíciles, ¿cierto? Y esto también tiene que ver con las audiencias, es decir, con nosotros como consumidores de estos contenidos, qué capacidad crítica y reflexiva tenemos realmente todos estos contenidos que circulan para hacerle las preguntas difíciles a las organizaciones, ¿cierto? Y digamos, no permitir que la comunicación sea complaciente, sino que sea una comunicación también exigente, ¿sí? Y eso creo que es un reto importante porque, digamos, hay una tendencia muy clara hoy en el mundo de las marcas en general y es a darle mucho más peso en sus relatos a los temas de sostenibilidad. Y eso es muy claro porque claramente hay una demanda que crece en el entorno y en la sociedad para entender que pues, o para pedir que las empresas, digamos, hagan más, ¿sí? Y no solo que hagan más, sino que digan claramente qué hacen. Entonces, ahí hay un esfuerzo que es importante y este ejercicio de Apple, pues claramente refleja ese esfuerzo por diferenciarse en ese entorno que decíamos al principio, el entorno de infoxicación, ¿cierto? Una cantidad de narrativas que compiten y demás, entonces uno cómo se diferencia, pero el asunto es eh, de alguna manera, la pregunta de fondo cuando hablamos como desde esta perspectiva de reputación es la coherencia, ¿sí? La coherencia que hay y finalmente la confianza que somos capaces de construir a partir de lo que decimos, pero también de lo que hacemos. Entonces, en términos de reputación, uno termina preguntándose es finalmente si la reputación es un fin en sí mismo o es el resultado de hacer las cosas bien, y ojalá sea más bien lo segundo, ¿cierto? Expresándonos, digamos, de una manera asertiva, adecuada, contando historias que realmente conecten estas emociones, pero sobre todo siendo capaces de hacernos esas preguntas difíciles, de decir lo que hacemos, pero también lo que no hacemos o todo lo que nos falta por hacer, ¿cierto? Y yo creo que un poco también proponiendo narrativas que sean como mucho más retadoras y que no sean complacientes, digamos, con los esfuerzos que ya hacen las organizaciones y que sin duda pues también hay que reconocer. A mí me lleva eso también a pensar en algo que pues, a lo largo como de toda la experiencia en comunicaciones uno siempre se preguntaba y era, muchas organizaciones a veces cuando hacen inversión en proyectos, digamos, sociales o ambientales, pero doblan su inversión en la comunicación que hacen de eso, de alguna manera están evidenciando que la comunicación puede terminar siendo más relevante que la práctica misma. Y ahí claramente hay un desequilibrio, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que construir es desde la coherencia, desde esa consistencia en las actuaciones y en las prácticas y en la manera como la organización se para frente a su estrategia de sostenibilidad. Exacto, Moni. Y digamos ahí me parece pues importante, digamos, como hacer, destacar algunos temas, digamos, del contenido de este video que se centra mucho como en los esfuerzos de carbono neutralidad de la compañía, que sin duda han alcanzado grandes cosas, pero no son totalmente transparentes en hablar de todos los temas, porque ellos han tercerizado mucha de su operación, hay muchos temas sobre algunos minerales de difícil consecución que hay sobre los cuales tienen grandísimas críticas, como el cobalto, que es un tema del cual no hablan tampoco en este tema, y sobre todo lo más grave o lo más, o digamos, el punto central de toda esta discusión es que este video fue lanzado o fue presentado en el lanzamiento del nuevo celular de Apple, ¿no? Del iPhone 15. Y eso de entrada ya es una contradicción, ¿no? Porque estamos hablando de una empresa que está promoviendo un consumo excesivo y es una empresa que está diseñando unos celulares para que se vuelvan obsoletos cada 2, 3 años, ¿no? Entonces no es una empresa que, digamos, está promoviendo una mayor calidad y una mayor sostenibilidad de sus productos, sino está promoviendo, digamos,
una operación correcta, digamos, en la cadena de valor, entonces está tratando de buscar trazabilidad desde el inicio hasta el final y reciclar y una cantidad de cosas, pero no está, digamos, cambiando un patrón que es el esencial, que es el patrón de consumo. Apple podría cambiar de alguna forma su modelo de negocio y ofrecer mejores celulares que nos duren más. Y con que nos duraran más los celulares un año o dos más, por sus características propias de sostenibilidad, ya sería de entrada una empresa mucho más sostenible, ¿no? Entonces eso es una gran crítica que se le hace también a este video, ¿no? Que no se está centrando como en el problema crítico, digamos, de este tipo de empresas, pero es un problema en el que también asumo responsabilidad como consumidora, ¿no? Porque somos nosotros los consumidores los que estamos pidiendo estos contenidos y comprando estos productos, ¿no? Entonces ahí empieza también una discusión sobre seguir consumiendo este tipo de propaganda y seguir comprando este tipo de productos. Y más adelante vamos a ver ejemplos donde cambios de modelo de negocio y cambios en el tipo de comunicación son absolutamente válidos y satisfactorios, ¿no? Entonces, Correcto. Alicia, me parece que se exagera un poquito las comunicaciones porque como en la medida en que están formateadas, como decía yo desde el principio, nada más estamos oyendo las cosas que le permiten a Tim Cook mirar al mismo nivel a la supuesta Mother Earth, ¿no? Y en términos de reputación, si eso se revela y si descubre que no es 100% transparente, pues en términos de reputación que tú ahorita estabas hablando, Moni, pues puede jugar también en contra de las empresas. claro, y otra reflexión que me surge alrededor de ese tema que acabas de mencionar y de la reputación de Apple es cómo poner realmente, mejor dicho, al servicio de que esta es la reputación. Apple es una empresa que sin duda tiene una gran reputación a nivel mundial, más allá pues, de las críticas que pueda haber en algunos asuntos, pero en general, digamos, es una empresa que tiene una alta percepción en públicos. Entonces, la pregunta es cómo poner al servicio esa reputación para ser más audaces, no solo en términos de creatividad en la comunicación, sino sobre todo en, de alguna manera, hackear como ese status quo, ¿cierto? En las formas y en las prácticas que realmente nos lleven a vamos, a otro nivel en los desafíos de sostenibilidad. Creo que No, esa es una gran total. responsabilidad de esas organizaciones que lideran, pues no solo las industrias, sino que las dinámicas económicas a nivel Y mundial. contar las historias en su justa proporción, ¿no? Aquí, digamos, incluso hablan de Colombia en este video, no sé si Sí, se Sí, dieron así cuenta, pero es. hablan de que están sembrando no árboles, sino bosques y hacen referencia a siembra de manglares en Colombia, pues yo me tomé el trabajo de averiguar esa siembra que era y efectivamente sí han sembrado 11.000 especies de especímenes de manglar en Zipatá, en Córdoba, como parte de una campaña. Entonces, con Conservation International. Entonces, no es que no lo hayan hecho, pero uno tiene que entender que ese es un proyecto que hace parte de una campaña y que a su vez significa una emisión de bonos de carbono para ellos. Entonces, es una herramienta financiera también para ellos. No es una siembra también, pero significa también un ejercicio de compensación en su carbono neutralidad. Entonces, no quiero, digamos, por eso decir que no es válido, porque toca rescatar esos pequeños elementos que sí significan un esfuerzo, pero no centrar toda la comunicación en hacer esos pequeños esfuerzos más visibles y más grandes de lo que realmente son. Yo porque diría, yo, Ali, Moni, disculpa, sí, no, que hay adelante. algo que dice Alicia y es interesante. Y para todos quienes nos están escuchando aquí, también hacer una invitación. Aquí Adri Luna dice que efectivamente el problema de Apple puede ser la obsolescencia programada o uno de sus problemas es la obsolescencia programada. Pero yo creo que hay que entender esto también en un contexto de globalidad y hipermediatización, inmediatez y de algo que ya hace muchos años se viene hablando y es el prosumidor de información. Entonces es como ya no es tan simple, ya no es tan simple lanzar un mensaje y no esperar respuesta, ¿sí?
que es lo que tú dices. Entonces, esto que aparece aquí tiene que ser clave a la hora de usemos el recurso de contar historias, comuniquémonos de una manera creativa, diferente, que enganche, pero seamos coherentes y generemos confianza, ¿no? Mantengamos la confianza, porque cualquier persona puede ir y averiguar información y decir eso que están diciendo ustedes no es cierto. De hecho, alrededor de este video han salido muchas parodias y en YouTube es fácil encontrar análisis que, por decirlo menos, les dan durísimo y dicen, venga, porque es que la cosa no es así. Entonces hay que tener en cuenta que en un entorno de circulación de información tan rápido, inmediato, etcétera, etcétera, en el que cada persona también pueda además hacer su versión o poner a circular su versión de los hechos, la coherencia, la honestidad, la autenticidad son claves para mantener un valor importante en términos de reputación, que es la confianza. De acuerdo, de acuerdo. Precisamente en ese tema de reputación, ahora que está de moda Napoleón con su película, eh, esta frase yo creo que un poco expresa algo de lo que hemos venido diciendo, ¿cierto? El que solo practica la virtud para construir una gran reputación está muy cerca de caer en el vicio y es un poco lo que decíamos ahorita, si la reputación la entendemos como un fin en sí mismo, como esa construcción de imagen y esa construcción de percepciones positivas sobre lo que somos o si en realidad debe ser más el resultado de una estrategia bien planteada, ¿cierto? Ambiciosa y una forma de expresarnos en coherencia con eso. Ese creo que es uno de los retos importantes pues, que tenemos en materia de reputación. Em, y ahí yo creo que hay que introducir esta idea que hacemos circular mucho nosotros internamente en Mesa Redonda, en nuestra alianza con Circularmente, en las conversaciones que tenemos con aliados como el Pacto Global y es eh, hay que permitirnos a través de nuestra comunicación y de nuestros escenarios colectivos, hay que permitirnos hacer las preguntas difíciles, ¿no? Y yo creo que de pronto es una cosa que vamos a abordar más adelante, pero esta idea de la transparencia radical es algo que nos puede venir bien en términos comunicativos, ¿no? Y que lo agarro de lo que decía Alicia y es, suele haber una idea muy instalada de que solo tenemos que hablar de lo que hemos hecho bien, ¿no? ¿Para qué hablamos de lo que hacemos mal? Hablemos de lo que hacemos bien y pongamos pongamos en la palestra pública nuestros logros, porque de lo otro, pues más bien, por usar una expresión muy común, barramos debajo del tapete. Pero resulta que eso está cobrando valor. Es decir, estamos haciendo esto, no nos está saliendo tan bien, pero seguimos en el esfuerzo, incluso para convocar a otros a colaborar en mejorar lo que haya que mejorar, ¿no? Este call to action que hablábamos antes que nos debe hacer toda esta narrativa. Y con esto yo introduciría el siguiente tema y es tener conversaciones difíciles, no solo hablar de los super esfuerzos que estamos haciendo, de los manglares que sembramos o del aluminio reciclado en nuestros productos, sino también plantear otras conversaciones difíciles y convocar a la ayuda colectiva en términos de que nos falta por hacer. Es una conversación que es clave para el futuro, ¿no? Y aquí introducimos otro tema y en términos de futuro, digamos a la luz de algo que dice Fred Pollack. Fred Pollack es un sociólogo, un futurista, o fue un sociólogo, un futurista judío, sobrevivió su familia sobrevivió al holocausto y él se hacía la pregunta de por qué, qué nos lleva a vivir de pronto ciertos momentos de horror en la historia de la humanidad. Y a raíz de eso escribe un libro que les recomiendo mucho aquí a todos y todas y se llama The Image of the Future, la imagen del futuro. Y la hipótesis de Fred Pollack se resume en esta idea, ¿no? Es las imágenes de futuro determinan el auge y el crecimiento o la decadencia de una sociedad. ¿Y por qué pongo esta perspectiva aquí?
y por qué hablo de las conversaciones difíciles. Y es, yo creo que una de las cosas que para la cual nos sirve la narrativa, la comunicación, etcétera, etcétera, es para construir imágenes de futuro. No diría positivas únicamente por ser positivas, sino que nos prueben, nos muestren, nos marquen un derrotero, nos marquen un camino en el que veamos que es posible, que sí es posible construir un mundo sostenible. Y ahí yo digamos, le daría un puntico a Apple en ese esfuerzo porque de alguna manera, con todos los problemas de obsolescencia programada, aun cuando no cuestiona el modelo de consumo, está poniendo un punto ahí diciendo es posible vivir en un mundo, eh, es posible vivir en un mundo en el que nuestros productos, nuestra producción, nuestros modelos de negocio sean sostenibles. Y eso es importante, ¿no? Yo creo que si bien no hay que negar la realidad en la que vivimos, ¿sí? Que es una realidad de urgencia, eh, sí creo que en muchos casos alrededor de la sostenibilidad, la narrativa o las imágenes de futuro se hacen catastróficas, ¿sí? Y eso está bien para detonar la urgencia, pero también necesitamos construir narrativas que nos lleven a imágenes de futuro positivas y nos inviten a creer que eso es posible y nos inviten, sobre todo desde esa creencia que es posible, a actuar en el presente. Sí, el futuro no es, el futuro como hecho cultural no tiene nada que ver con aquello que vamos a hacer más adelante, sino con aquello que estamos haciendo ahora. Si queremos un buen futuro, tenemos que actuar ahora. Y eso es lo que a mí me parece interesante de Pollack. Y la Sí, comunicación de nuestras organizaciones, ahí te doy la palabra, Moni, cierro con esto para que enganches. Y la comunicación de nuestras organizaciones puede cumplir un rol importante en construir imágenes positivas de futuro. gracias, Rodri. Yo simplemente complemento toda tu reflexión alrededor de los futuros con este concepto de Habermas que dice los discursos construyen realidades, o sea, Totalmente. cómo realmente esos discursos, esas narrativas nos ayudan a creer, mejor dicho, para que la transformación suceda, de alguna manera tenemos que creer que está sucediendo, ¿cierto? Y que sí es posible que suceda. Y esas imágenes de Correcto. nos ayudan a que eso se posicione como una posibilidad real, ¿sí? Porque, entre otras cosas, esto tiene que ver mucho también con las ciencias del comportamiento, ¿cierto? Y ahí pues hay una conexión clara con mi capacidad personal de incidir en la construcción de ese futuro posible. En general, las historias y las imágenes y las narrativas que circulan con mayor potencia tienden a ser bastante apocalípticas hoy en día. O sea, si no meterse un ratico a algunas redes sociales y ver cómo realmente esta infoxicación tiene mucho que ver también con esas imágenes, como ya decía, apocalípticas. Pero yo creo que también parte de nuestras responsabilidades de la comunicación, sin caer en la ingenuidad, sin caer, digamos, visiones rosas de la realidad, sí es tratar de plantear como escenarios de esperanza donde la humanidad es capaz de superarse a sí misma, ¿cierto? Y donde sobre todo invitemos a cooperar, que creo que es clave hoy en las narrativas de sostenibilidad, porque nadie va a transformar este mundo de forma individual, si no somos capaces de construir esas imágenes que nos convoquen alrededor de propósitos comunes. Y creo que ese es otro, lo decíamos un poquito al principio, pero me parece un buen momento para reiterarlo. Eh, Creo que gran parte del reto que tenemos es cómo construir esas narrativas que inviten a cooperar. Bueno, y aquí yo cerraría un poquito con, o sea, sueno bastante pesimista, bastante crítica de todo esto, pero yo digamos que al final, digamos, invoco que los mensajes le lleguen a más gente y que se den ciertos cambios y transformaciones en la sociedad. Y si es a costa de estos mensajes que no son absolutamente precisos y honestos, pues quisiera entender, digamos, cómo vamos a poder evolucionar para que los cambios se den. Y si hay más empresas cambiando y haciendo grandes apuestas en sostenibilidad,
para poder mostrar estos videos, o si hay más consumidores que van a exigir, digamos, productos más sostenibles gracias a estos mensajes, pues digamos que los que somos un poquito más verdes, pues estaríamos, digamos que entendiendo que podemos transarnos por ahí para los que son menos, digamos, instruidos en temas de sostenibilidad, porque eso haría que muchos más sean un poquito más instruidos y que las cosas avancen de alguna forma, ¿no? Entonces, De ya con acuerdo. esto quisiéramos entrar a como a este referente que es maravilloso porque muestra un cambio de modelo de negocio y donde unas, como dicen ustedes, comunicaciones pues como más brutales y más transparentes también pueden ser como efectivas, ¿no? Entonces, yo creo que ya muchos han conocido esta marca y este tipo Claro, de comunicación, ¿no? Alicia, De Patagonia. en este caso de Patagonia, es un buen ejemplo de cómo puede haber, digamos, una comunicación potente y efectiva atada a una estrategia de sostenibilidad coherente, ambiciosa y que, digamos, le pega como al centro del problema. En este caso, tiene mucho que ver con el consumo y con las dinámicas de producción en la industria en la que está Patagonia, que es la industria de la moda, ¿cierto? Y aquí se recogen incluso algunas tendencias relevantes en los temas de comunicación y de posicionamiento de marcas. Una es, por ejemplo, esa empresa activista, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, la sociedad demanda de las organizaciones postura clara y, digamos, una vocería más activa en ciertas causas que son relevantes y sensibles para la sociedad. Y claramente Patagonia asume ese activismo. Pues no necesariamente todas las marcas tienen que tener la misma capacidad vocal, pero sin duda aquí es muy evidente que existe, digamos, una potencia comunicacional desde el compromiso con una causa que ha declarado esta organización y que cuando uno se va a ver desde su estrategia y sus prácticas, digamos, la sostenibilidad de su estrategia misma. Es decir, no son dos cosas distintas. No es que por acá va la estrategia de la organización y por acá va sus dinámicas de sostenibilidad o sus posturas o sus prácticas, sino que eso está completamente atado, ¿cierto? Simbiótico. Y el otro asunto clave, tú ya lo mencionaste, es este concepto en comunicación que se ha denominado, que algunos denominan la transparencia radical. Cómo, digamos, esa capacidad de ser como muy honestos en esa forma de comunicar, incluso desde asuntos que uno naturalmente diría que pueden ir en contra del negocio. Pues resulta que aquí terminan no solo construyendo desde la coherencia la reputación de esta marca, sino también interpelándonos a nosotros como consumidores de información y como consumidores de productos de moda, ¿cierto? Y en esta industria sobre realmente cuáles son nuestros criterios y nuestras reflexiones a la hora de aproximarnos a estos productos. Y ojo que estamos hablando de una empresa que vende más de 1.000 millones de dólares en ropa y equipamiento y genera más de 100 millones de dólares de ingreso al año, ¿no? Y es una de las que ha tenido más crecimiento y que hoy en día está muy de moda. No sé si estar tan de moda atente contra su sostenibilidad misma, pero eso quiere decir también que la gente está buscando también ponerse el branding, ¿no? La gente, esos chalecos de Patagonia que se está poniendo media humanidad demuestran como un espíritu de que la gente quiere verse sostenible también y de alguna manera se podría aprovechar también y quizás el día de mañana estaría muy de moda tener un celular que dure 5 años o Correcto. tener demostrarle al mundo que uno tiene elementos que son más sostenibles que otros, ¿no? Entonces, esto es un avance que nos permite ver que se pueden hacer las cosas de una manera diferente. Claro, hay otras marcas, además de Patagonia, que incluso podemos compartir luego como recursos de enlace porque vale la pena ver esos referentes. A mí particularmente me ha gustado ver algunas empresas españolas como Evaneos, que está en la industria del turismo y de los viajes, pero que tiene toda una propuesta de valor súper coherente y una comunicación muy potente frente a eso. Su propuesta de valor tiene que ver, por ejemplo, con las formas de viajar más sostenibles y cómo, por ejemplo, en esas experiencias de viaje podemos contribuir al desarrollo, digamos, de los
productores locales, a tener, digamos, formas más amigables de desplazarnos. En fin, hay una serie de elementos que nos evidencian que pueden ser muy potentes en la comunicación y muy coherentes desde esa estrategia de sostenibilidad. Es parte de la estrategia. Sumaría a eso, rescataría que la pregunta para nuestras compañías no es cómo hacemos estrategias de sostenibilidad, sino la sostenibilidad se vuelve nuestra estrategia, nuestro modelo. Porque si antes yo hablaba de imágenes de futuro, y esto es un tema sobre todo de futuro, me gusta este concepto del que habla Roman Krasnarik en su libro El buen ancestro de la responsabilidad generacional, ¿no? Y es como que todo lo que hagamos hoy sea guiado pensando en si será positivo o no para la séptima generación delante nuestro. Y Patagonia, por ejemplo, como imagen de futuro es interesante y es si se puede ser sostenible, si se puede ganar buena plata, si se puede hacer un buen negocio, si es posible, ¿no? Yo aquí rescataría además lo que dice Patricia y un poco invitarles en estos últimos minutos que nos quedan para ir cerrando, hacer unas conclusiones, pero que nos hagan algunas preguntas. Patricia aquí en el chat dice, necesitamos narrativas positivas de futuro que generen esperanza, eso sin duda, y nos convoquen a actuar, eso sin duda. Una narrativa ante todo tiene que estar construida desde el convencimiento de que yo estoy invitando a mi causa, de que los estoy invitando a sumarse, a que cooperen conmigo. Las narrativas catastróficas nos paralizan y generan apatía como instrumento para proteger. Las narrativas catastróficas lo que pueden generar en nosotros es la sensación de no hacer nada, ¿no? Y es minar nuestro bienestar emocional y mental, como dices ahí, Patricia. Y además dice, la gente busca un sentido de pertenencia y sumarse a causas que los inspiren, como la de Patagonia. Eso sin duda, eso está muy presente sobre todo en las generaciones más jóvenes, están movidas, por ejemplo, en sus objetivos profesionales, por algo que genere o que tenga fuerte propósito y sentido, no únicamente desde el punto de vista económico. No sé si alguien más quiere hacer preguntas. Es el momento para ello, para que vayan haciendo las preguntas ahí en el chat, si tienen alguna, pero podríamos ir aquí cerrando. Esto es un video interesante solo mientras vamos avanzando y es como Patagonia nos enseña a reparar las prendas, no a comprar más, sino a reparar. Entonces, Hay que aquí decir para... también que, perdón Rodrigo, hay que decir también que una de las No, formas de Patagonia es que ha desarrollado, digamos, como sí, casi que toda una industria de producción de contenidos a partir de las historias, donde, por ejemplo, sus empleados son protagonistas, donde, por ejemplo, tienen sí. asuntos como estos de enseñarle a las personas a cuidar mejor sus prendas o a repararlas o a alargarle su vida útil. Entonces, todo esto, digamos, hace muy potente la comunicación, pero también muy coherente. Totalmente. Sí, suma a eso que hablábamos de la reputación, de esos dos valores de la reputación que son la coherencia y la confianza. Y yo creo que Y que Patagonia es Patagonia un los buen... tiene de sobra, ¿no? Digamos Claro. que toda su estrategia de comunicaciones les ha permitido pues ganar una súper buena reputación, entonces eso nos demuestra que es posible. La intención no es que todo el mundo se vuelva Patagonia, y digamos que si las empresas permanecen o las industrias que de per se no son tan sostenibles, igual hacen unos esfuerzos importantes en sus estrategias de sostenibilidad también, digamos, deberían poderlo comunicar, pero de una manera transparente y siempre sabiendo que tienen que cambiar, ¿no? Y que ojalá en el futuro su modelo sea diferente y hacerse como las preguntas más difíciles, ¿no? Yo siempre me he soñado y lo he propuesto varias veces, un informe de sostenibilidad súper honesto. No he podido vender como la idea, pero me encantaría tener una empresa que se anime a hacer un informe de sostenibilidad donde hable de todo lo que no pudo hacer y de todas las cosas que no ha logrado todavía, porque es que una de las
pues de los elementos más importantes de una estrategia de sostenibilidad es conocer el camino donde uno quiere llegar y ser súper honesto sabiendo pues que no lo tiene recorrido Total. todavía, ¿no? Y en la Así medida es, que uno pueda ser partícipe y corresponsable también al entorno de esos fracasos o de esos obstáculos que va teniendo, estoy convencida de que sería disruptivo y súper positivo. Entonces, si alguna empresa se anima a hacerlo, pues me parecería espectacular porque eso demostraría pues algo absolutamente diferente pues muy, estoy segura que sería absolutamente. recibido con aplausos porque sería una honestidad, digamos, en el recorrido. Claro, Alicia, y además, ¿cómo tú confías realmente en alguien que es capaz de decirte la verdad y evidentemente lo pone sobre la mesa? Yo creo que Claro, eso nos sin hablan a los duda seres humanos construye de ser confianza. vulnerables, ¿no? A los seres humanos Claro, nos están también, exigiendo cada vez más ser absolutamente, vulnerables y hablar de nuestros absolutamente. problemas. Yo creo que las empresas deberían ser también vulnerables y contar qué les hace falta para ser mejores y hacernos partícipes a los consumidores también de ello para que nosotros seamos mejores consumidores, que yo creo que ese es lo más importante de todo, que nosotros exijamos a nuestras empresas todos estos elementos que las hacen ser mejores. Y es. Ah, en el chat aquí tenemos una pregunta de Melissa Gómez que nos dice si conocemos algún ejemplo de narrativa sobre energías limpias. Em, Eh, Mira, yo en el análisis previo a esta conversación me encontré, por ejemplo, con la comunicación de Endesa en España. Voy a tratar de compartir aquí en el chat el enlace, que me pareció muy interesante porque también creo que hace una comunicación muy cautivadora, pero también con una propuesta de valor como muy coherente. Entonces, vamos a tratar de compartir aquí porque me parece que puede ser un buen referente dentro de otros que seguramente hay en el entorno. Muy bien, pues nos quedan ya Tú, pocos Alice, minutos. No sé si tengamos una idea de cierre cada uno para terminar con este webinar a tiempo, pero creo que fue por dale. mi lado, digamos, fascinante. Me encanta esta conversación pues, que tuvimos y que realmente tenemos permanentemente, por la invitación es a eso, a buscar unas maneras diferentes de hacer las cosas, pero de tratar de ser disruptivos y muy transparentes. O sea, este camino de la sostenibilidad tiene que tener mayor transparencia y no dejarnos pues caer en esta práctica de greenwash o de todos estos wash que están saliendo porque eso afecta definitivamente la reputación y a los tan ambientalistas como yo que se están mermando de alguna manera en pro de una transformación más generalizada, pues ser un poquito más tolerantes ciertas cosas, ¿no? Porque si estos mensajes le calan a mucha gente que va a ser un poquito mejor, pues entonces el siguiente mensaje tenemos que aspirar a que sea un poquito más transparente y un poco mejor y seguramente Apple va a seguir sacando estos mensajes y va a poder construir de sus errores y finalmente es una compañía que tiene unos estándares muy altos y que en la medida en que vaya haciendo algunas transformaciones importantes y ojalá se anime Seguro. a ser más durable y más sostenible en sus productos, pues será siendo elegida por los consumidores. Y yo Eh, propongo, Rodrigo, que pongamos un poco en pantalla como esas ideas que recogen un poco sí, toda la reflexión que hemos querido plantear hoy de acuerdo. y que yo diría que tal vez parten de esa pregunta por al servicio de qué está la comunicación, ¿cierto? O sea, como esa responsabilidad que tenemos desde la comunicación para que en la potencia narrativa y comunicacional se parta de la coherencia y no de la complacencia, ¿cierto? Creo que ahí hay una gran reflexión para que la comunicación también sea capaz de plantear esas preguntas difíciles, de hacer evidente lo que hacemos, pero también lo que no hacemos. Yo diría que otra reflexión importante alrededor de todo lo que hemos dicho es el valor de la conversación, digamos, que se pone sobre la mesa a partir de este tipo de contenidos. O sea, más allá de las luces y las sombras que hay sobre contenidos como estos referentes que analizamos hoy, es el valor de que nos pone a conversar sobre eso y eso también nos reta y nos invita a hacerlo cada vez mejor y a preguntarnos con un sentido crítico también
por el tipo de comunicaciones que hacemos y sobre todo por la coherencia en la estrategia organizacional y en la mirada y en la postura frente a la sostenibilidad. Sí, Moni, antes de entonces cerrar y mostrar algunas conclusiones, hay varias preguntas, seguramente no las alcanzaremos a responder todas, pero simplemente hacerles saber que las notamos. Aquí Natalia dice cómo comunicar lo que se hace sin mostrar solo informes densos que también son necesarios. Por supuesto que lo son, pero ahí es clave entender cómo nos relacionamos con la información, ¿sí? Y cómo creamos digámoslo así, un camino para que nuestras audiencias se relacionen con nuestros mensajes. Habrá audiencias que quieran relacionarse con la información compleja y que quieran hurgar por allí, pero lo primero sería invitarlos y engancharlos con una buena historia. Aquí alguien decía, perdón, Karen dice, Ecodiesel tiene unas buenas prácticas en su narrativa, muchas gracias. John nos pregunta cuál sería una idea de narrativa de turismo sostenible para la industria hotelera. Podemos incluir algunas respuestas a estas preguntas en un correo que les vamos a enviar con material. Pero para cerrar, yo creo que aquí, como alguien decía, dice Alejandra, y con esto paso a las conclusiones, dice, para mí la reflexión más importante es la honestidad y la transparencia en los reportes, lo cual los haría más creíbles para el Rodri, resto. si Yo me creo permites que decir una cosita, porque es que de verdad, adelante. para las empresas, yo creo que hay una confusión entre que el reporte tenga que ser comunicado, obviamente tiene que ser comunicado, pero el reporte se tiene que hacer porque es la medida en que uno tiene Claro. como que medirse a uno mismo y es muy rígido, digamos, tiene una información que no es relevante para mucha gente, entonces yo sí creo que el reporte es un elemento que tenemos que ir mejorando y es de consumo también como para nosotros, pero del reporte salen muchos otros elementos. Esa ambición de que el reporte en sí mismo tenga que ser espectacular para que mucha gente lo lea, creo que debemos pues reevaluarla porque la información del reporte nos permite sacar videos, sacar libros de historias, sacar datos que sean relevantes para nuestras propagandas y nuestras informaciones, pero a veces de pronto esa pretensión de que el reporte sea espectacular para que todo el mundo lo lea nos hace que el reporte no sea tan sólido y que la pretensión de que sea bonito y espectacular tampoco se cumpla, ¿no? Entonces, insisto que el reporte tiene que ser muy bueno con los mayores estándares y que sea la base para otras comunicaciones que le lleguen a más gente. Entonces, eso es Sin como la duda eso que visión. dices, Alice, es clave, es que comunicar lo que hay en el reporte no es publicar el reporte. Esas son dos ideas muy diferentes. Entonces el reporte es importante, Y pero nos hemos confundido eh, con eso y la gente le da vueltas y vueltas a que exacto, su reporte se vea bonito y hay exacto, unos reportes que son unos ladrillos bonitos, pero no dejan de ser ladrillos De no exacto. acuerdo, tenemos que seguir de cayendo en ese acuerdo. error, pero esa información que cada vez es mejor y que nos demuestra un avance claro, esa información se puede sacar para otros productos que sean de consumo masivo. Y Bueno, complementaría eso, Alex, con esa idea de que no tiene que ser aburrido para comunicarlo de una manera potente y, total. No, si la digamos, información es conectado buena, emocionalmente. sacas de todo. Exacto, y puede ser, y no debe perder rigor, ¿sí? O sea, es posible hacerlo con rigor, con coherencia y con potencia en la comunicación. Listo, cerremos en un minuto porque ya se nos acabó el tiempo, pero creo que tuvimos una conversación súper enriquecedora y va a quedar grabada para todos ustedes y para que De pueda ser acuerdo. compartida. Vamos a compartirles la grabación, vamos a compartirles la presentación, vamos a compartirles los ejemplos que hemos visto hoy. Vamos a repasar algunas conclusiones. Sin duda, estamos convencidos que las narrativas son motor del cambio en individuos, organizaciones y sociedades. La potencia narrativa y comunicacional debe partir de la coherencia y no de la complacencia. Sin duda, yo creo, Moni, que ahí tienes un quote buenísimo. Es como somos coherentes y más coherentes y menos complacientes, que es posible tener una comunicación potente emocional, ¿sí? Que podemos usar esos recursos, que debemos usar esos recursos para generar vínculos sin dejar el rigor y la coherencia en los modelos de sostenibilidad. Podemos ser emotivos y podemos ser técnicamente potentes, correctos. Esta es muy buena, ¿no? Que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad de los líderes de la industria? En este caso, Apple es con tanta potencia en su comunicación, con tanto recurso, ¿cuál es la responsabilidad que tiene?
Necesitamos narrativas esperanzadoras, ¿sí? Nos gustan como seres humanos las historias épicas y yo creo que hay que hacernos la pregunta y es, ¿cómo convertimos o cómo dentro de estos esfuerzos que se hacen por vivir en un mundo sostenible, construimos esto en una historia épica, ¿no? En el que más adelante vamos a dar cuenta que como humanidad lo hemos logrado. Y como ciudadanos necesitamos desarrollar pensamiento crítico. Hay que entender que buena el video de Apple, pero también que es aquello que falta en el video de Apple, ¿no? Y eso es muy importante. Como dicen por ahí popularmente, no hay que tragar entero. Y eso nos va a ayudar a contar cada vez mejores historias. Desde la perspectiva humana, que yo creo que es lo más importante, necesitamos creer que estamos transformando, ¿sí? Lo que decía Mónica, que es una idea que viene de Habermas en sus análisis de la comunicación, es los discursos construyen realidades. Necesitamos sentirnos parte de un propósito superior, lo decía Patricia, creo que lo decía Alejandra aquí. Necesitamos propósitos superiores como humanidad y eso es muy importante. Necesitamos vivir con menos expectativas y con más propósitos. Y necesitamos que cada uno, creer que cada uno cuenta, que tenemos agencia, que es posible incidir en la construcción de un futuro y sentirnos incluidos. Em, que no sea esta nuestra imagen, que no sea estas narrativas catastróficas, elefantes terribles que nos aplasten en una estampida en la selva, sino que podamos anticipar que somos capaces de construir un futuro sostenible. Yo creo que con esto damos las gracias. Moni, Uy, Alicia, no, y al Sí, Pacto Global, muchas gracias por abrirnos este espacio. claro. Realmente ha sido espectacular poder compartir con todos ustedes y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Sí, Alicia, tal vez mencionar simplemente que en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo algunos recursos adicionales que responden a las preguntas, algunas de las preguntas que nos han hecho y que con eso esperamos pues complementar parte de este contenido. De nuevo, muchas gracias al Pacto Global, Alicia, Rodrigo y a todos por conectarse y compartir estas reflexiones de hoy. Vale, muchas gracias. entonces, Feliz hasta día. luego, muchas gracias, feliz día. Hasta luego.